buenas noches y bienvenidos de nuevo a la réplica de Popular Televisión Melilla, al programa de entrevistas que siempre son los martes. Tuvimos un parón de unas poquitas semanas, pero volvemos a este programa pues para analizar un poquito la actualidad local, la actualidad social, y precisamente mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, entonces abordaremos en el programa de hoy este asunto. Primero, pues como invitada contamos con la consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad para que nos hable un poquito de este 8 de marzo 2023. Primero la saludamos. Muy buenas noches, Elena. Muy buenas noches, Paula. Y gracias por estar con nosotros este martes, en víspera del 8 de marzo, Día de la Mujer. Entonces, la pregunta primero es ¿cómo asume este 8 de marzo? Porque siempre, a lo mejor, siempre hay algo más de lo que hablar, puede cambiar conforme a otros 8 de marzo. Entonces, ¿cómo asume este Día de la Mujer? Que es mañana, claro. Mañana, bueno, sí, realmente hemos programado un calendario de actividades muy amplio, Paula, que ocupa todo el mes de marzo prácticamente, porque empezamos ya la semana pasada con actividades y vamos a llegar hasta final de marzo. Este 8 de marzo, como otros 8 de marzo, nosotros lo convocamos y lo celebramos y también lo reivindicamos con distintas actividades que atraviesan distintas áreas, ¿no? Nos vamos al aspecto cultural, también el aspecto educativo, literario y al final reivindicativo, por supuesto, ¿no? Y de reconocimiento. Y esas actividades tienen mucho que ver con poner en valor desde muchas áreas el papel de las mujeres en la historia, en el legado, en la cultura, ¿no? Empezamos la semana pasada con una actividad que ponía en valor a las mujeres escritoras, con el mapa de las escritoras de Lola Fidalgo y Sara Martínez, que es un proyecto que están llevando a cabo por todas las ciudades de España, y también vinieron a Melilla para poner en valor a las escritoras de la ciudad de Melilla. Allí participaron Encarna León y Cristina Hernández también en la mesa. Bueno, pues rescatando todas esas escritoras de Melilla desde antaño, ¿no? Que han participado siempre en la literatura y han conformado ese mapa de escritoras, y con la reivindicación, un poco siendo un brazo de la investigación de Ana López Navajas, que es una investigadora valenciana que está trayendo el legado de las mujeres a los libros de texto, pues con el propósito de poner en valor todo ese mapa olvidado, relegado al silencio o a los márgenes, de escritoras en todas las ciudades de España, ¿no? Ana López Navajas hace un trabajo más amplio, lo hace en todas las disciplinas, y concretamente el trabajo que están haciendo Lola Fidalgo y Sara Martínez reivindica a las escritoras. Fue muy interesante porque ellas mismas allí citaron a muchas y les dimos ideas de otras nuevas que también podían incorporar a ese mapa. Y bueno, a partir de ahí pues tenemos la carrera de la mujer, que ya participaste y lo viste, y este domingo con una gran participación, y como siempre en el Parque Hernández con la carrera de los pequeños y también carrera de adultos, y finalmente bueno, pues el broche y el día grande lo ponemos ese 8 de marzo con la entrega del premio Lourdes Carballa, que es un reconocimiento a una entidad o a una persona que ha hecho mucho, ha trabajado, ha abierto camino para las mujeres en el ámbito de la ciudad de Melilla. Y bueno, pues el manifiesto del 8 de marzo con actividades que hemos programado alrededor. Hemos hecho 2 mesas redondas que tienen como protagonistas a mujeres de origen amasí y que viven en distintos lugares de España y que participan mucho de las redes sociales y de trabajos visibles, ¿no? Bueno, y que quieren contar su relato en primera persona también para actuar como referentes de ese eclecticismo de culturas que hay en nuestra ciudad. Y bueno, tenemos también el concierto de Maite Martín, que es el mismo miércoles, día 8, bueno, pues actividades literarias como la entrega del premio de relato internacional, relato corto, Encarna León, que lleva su nombre, ¿no? Que sabéis que es una mujer que ha puesto nombre a un centro de Melilla, ¿no? Es interesante además que lleva, su nombre lleva también este relato que trabaja la violencia y la igualdad, ¿no? La violencia contra las mujeres y la igualdad. Y seguimos pues con actividades, también tuvimos el Teatro de Alba Rosa, que trataba la maternidad, ¿no? Y muy interesante el viernes pasado. Tenemos una actividad que tiene que ver con mujer y derechos de las personas migrantes, con Violeta Serrano, que escribió un libro que se llama Poder Migrante, que viene a Melilla a dar conferencias tanto en la sala de cultura como también a los centros educativos. Y bueno, todo el trabajo que en coordinación hacemos con los centros también, que ellos trabajan desde ahí, Escuelas por la Igualdad trabaja en cada centro, trabajando el 8 de marzo. Queremos que sea un mes visible, se cumplen 5 años, Paula, de esa gran manifestación feminista que hubo en España, en toda España y en todo el mundo, ¿no? En ese 2018 las mujeres salimos a la calle a reivindicar pues esos derechos y libertades que todavía están por conseguir. Tenemos un país muy fuerte en leyes de igualdad, el Ministerio de Igualdad ahora en coalición
con el gobierno socialista está haciendo un avance también importante, unido a todos los avances y a todas las leyes por la igualdad que se han creado ya de la mano del Partido Socialista, la gran mayoría de ellas, y bueno, y creemos muy importantes estos avances que se han ido forjando estos últimos años y que significa que ya algo se está moviendo, ¿no? Ese cambio de paradigma que esperamos todos y todas. Antes de hablar un poco más del Gobierno central y bueno, de diversas leyes, de diversas medidas, quería preguntar por el manifiesto de la Asamblea que se leerá mañana. ¿Se puede comentar algo que destacar de cara a este 8M de 2023 y precisamente esos 5 años, porque fue en 2018 cuando fue esa grandes manifestaciones multitudinarias del 8 de marzo? Pues sobre todo el tema que este año íbamos a tocar, porque la Asamblea cada año toca un tema distinto, hemos hecho temas diferentes. El año pasado fue las violencias sexuales, hemos hecho también el tema de la ciencia, mujer y ciencia, las mujeres en las letras. Este año nos tocaba un tema diferente y pensamos en la mujer y las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta muy poderosa, tanto para bien como para mal, entonces creemos que las mujeres deben estar en ese mundo tecnológico. Hay solamente en Europa un 20% de representación de mujeres en el mundo tecnológico y carreras STEM, y en España un 12%, y entonces pensamos que es importantísimo que ellas estén ahí para ese manejo de las nuevas tecnologías y del sector tecnológico, y además también para prevenir esa violencia que se perpetúa a través de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Encontramos que hay total impunidad muchas veces para las agresiones y para ejercer la violencia desde el anonimato, desde los perfiles falsos. Nuestra sociedad se ha convertido desde las nuevas tecnologías en una sociedad que a menudo ejerce demasiada violencia en redes sociales, y eso lo vemos, y evidentemente, como siempre, ¿no? Muchas veces las mujeres, el cuerpo de las mujeres o alusiones directas a su trabajo, a su vida, pues nos da bastante miedo, ¿no? Ver cómo hay un sector grande, ¿no?, de población que se mete en redes y que habla y que insulta, ¿no? Hay que ver pues algunos perfiles que trabajan la igualdad, y concretamente las personas que trabajamos la igualdad, cuando estamos en presencia de redes, los ataques más furibundos tienen que ver con el tema del feminismo, con el tema de la igualdad, los ataques directos a las personas, ¿no? Entonces creemos que las tecnologías tienen que estar también de nuestro lado. Las mujeres tenemos que participar en ese mundo mejor y tenemos que parar también esa espiral de violencia, acabar con la brecha tecnológica, acabar con que el sector de la tecnología esté fuertemente masculinizado, y bueno, pues es un poco el lema del manifiesto de mañana, Paula. En cuanto a gestión en materia de igualdad dentro de la ciudad autónoma, pues hace poquito hubo una mesa sectorial de igualdad pues para abordar ciertos temas, y quería resaltar pues lo que es la gestión del apoyo a las víctimas de violencias sexuales con ese centro de crisis 24 horas que se está desarrollando, que se está creando, y también el desarrollo del plan corresponsable. Voy a empezar por estos segundos. ¿Cómo ha sido la gestión, qué se ha hecho y qué falta por hacer en Melilla de cara al plan corresponsable? Sí, el Plan Corresponsables es una iniciativa del Ministerio de Igualdad que ha querido poner en valor las políticas de conciliación, y además que esto se gestione desde la área de igualdad de cada uno de los ayuntamientos y de las comunidades. En un principio, bueno, esto generó cierta discusión, entendiendo que las políticas de conciliación tenían más que ver quizá con áreas sociales más que con igualdad, pero yo entiendo que al final da un poco igual quien tome la palabra y la iniciativa y que dé el primer paso para trabajar esto de la política de conciliación. Yo creo que estamos años luz de hacer buenas políticas de conciliación en nuestro país y también en nuestra ciudad, y se han puesto en marcha, como bien decías, por primera vez planes que no se habían puesto en marcha antes. Esas políticas de conciliación deben poner en el centro los cuidados y la vida, y ahora mismo tenemos un sistema social que hace justamente lo contrario, donde papás y mamás y familias en general, en plural, se las ven y se las desean para poder conciliar su vida laboral con la vida personal. Y yo creo que esto tenemos que plantearlo como sociedad, exige una reflexión profunda de cómo hemos planteado el modelo económico, el modelo laboral,
para que esto suceda, ¿no? Y en ciudades como la nuestra quizás se note menos por la proximidad, pero en otras ciudades es verdaderamente deshumanizante, ¿no? E inhumano el esfuerzo que tienen que hacer las familias, ¿no? Con hijos y con hijas, sobre todo si son menores. Entonces, la Ciudad Autónoma de Melilla, desde la Consejería de Igualdad, ha puesto en marcha 2 planes. El plan corresponsable, con dinero del Ministerio de Igualdad, que nos ha llegado más de 2 millones de euros en ejecución bianual, y 1 millón de euros mediante una subvención también con el plan Concilia. Es decir, hemos destinado 3 millones de euros en los últimos 2 años a un plan de conciliación que han generado 8 aulas de conciliación, más un servicio de cangureo que ha funcionado de forma permanente, más aulas matinales en todos los colegios de Melilla. Las aulas matinales funcionan antes de que comiencen las horas lectivas y al final, al terminar, ¿no?, la última hora, pues 1 hora más, se quedan hora y media más las aulas matinales funcionando y hora y media anterior también a la entrada en el cole, ¿no? Entonces nos parecía un servicio muy útil, que las familias además no habían pedido. Antes se daba en algunos centros educativos que se fomentaban a través de las AMPAs, y ahora pues la Consejería de Igualdad ha iniciado esta línea de conciliación de apoyo a todos los centros que lo quisieran, ¿no?, para montar estas aulas de conciliación. Aulas de conciliación, servicio de cangureo y aulas de corresponsables, que son físicas, que son como aulas para que se puedan quedar los menores allí. Son las líneas que hemos desarrollado a través de estos 2 planes de conciliación. También, por otra parte, pues ese apoyo a las víctimas de violencias sexuales, y pues estaría este centro de crisis 24 Exacto. horas, que si no recuerdo mal, se comentó que ya a mitad de año estaría en funcionamiento, no sé si me equivoco. Esa es la idea, Paula. Ahora mismo se está construyendo en los bajos de la Cámara de Comercio, a la entrada de la Consejería de Cultura, entre la calle Pablo Vallesca y Cervantes, y ahí se va a crear en esa esquina el centro de crisis 24 horas de atención e información a víctimas de agresiones sexuales, a un tipo de violencia que es la más silenciada, que ahora mismo solamente en España tiene aproximadamente entre un 6 y un 8% de denuncias de todo lo que ocurre, y entendiendo que parte de ellas son a menores, que Fiscalía actúa de oficio, entendemos que la violencia sexual es una de las violencias más silenciadas. Por eso es tan necesario que se hable de ello, y esto va a raíz de las políticas que se han desarrollado también desde el Ministerio, de ampliar el mapa de violencias machistas, que ya la violencia no se circunscriba solamente a la pareja o expareja, sino que se amplíe y se reconozcan que existen distintos tipos de violencia, y una es la violencia sexual, y por eso también la reciente aprobación de la ley conocida por la ley del sí es sí, ¿no? Yo creo que es muy importante que se creen estos centros en las ciudades, que van a permitir además que haya formación a los profesionales, que haya conocimiento de que existe un centro como este donde las víctimas pueden acercarse, informarse, asesorarse y luego ser derivadas a los recursos especializados, véase Fiscalía, véase la Policía, véase los juzgados o el Centro de la Mujer. Al final es un órgano de coordinación en toda esa red de protección a las mujeres, y bueno, pues yo creo que podemos celebrar que nuestra ciudad lo tenga, y además tan rápido, porque el otro día en la conferencia sectorial había centros que decían que no sabían si le iba a dar tiempo, o sea, ciudades que no sabían si le iba a dar tiempo a terminar el centro antes de que terminara diciembre del 23. También es verdad que otras ciudades necesitan edificios más grandes, que son varios los centros que hacen según las comunidades. Nuestra ciudad de Melilla va a tener este centro terminada la obra de aquí a aproximadamente a mes y medio, y con el contrato mayor de personal que afrontará ese centro, bueno, pues estará a mitad de año, como bien has dicho, en funcionamiento. Al final se trata como una atención que también se podría derivar a un protocolo. De hecho, aquí hay un centro, pero también después se daría información. Ha habido administraciones públicas que dan información a, por ejemplo, lugares de ocio, donde se establecen protocolos en caso de agresiones sexuales. Si se da en ese sitio, y a lo mejor pues no da tiempo a lo mejor ir a ese centro de crisis. No sé si han pensado en esto, de que también se activen protocolos, obviamente no solo en el centro de crisis, que para eso está, sino también en lo que es, por ejemplo, el ocio nocturno en Melilla. Totalmente, Paula. Este centro va a representar el trabajo de ese tipo de violencia, y ese trabajo consistirá también en impulsar este tipo de protocolos y de coordinación, ¿no? Lo haremos pues para trabajar en los centros educativos, ¿no? Y que se trabaje el tema de la prevención en los centros educativos. Lo haremos para el ocio nocturno, lo haremos pensando también en una publicidad sexista, que al final es alimento y es el germen de que se creen ciertas violencias, y lo haremos en todo aquello que pensemos que es una necesidad en la ciudad, que al final es una violencia
como te digo, invisibilizada o normalizada, más a menudo de lo que nos gustaría, y es importante que se trabaje desde ahí, que se impulsen protocolos, que se impulsen medidas desde el centro de crisis. No va a ser un centro solamente pasivo que reciba esas quejas, sino que tiene que formar e informar, porque de manera proactiva esa información tiene que llegar a la sociedad para que eso funcione. También, ya que se ha mencionado la ley del solo sí es sí, esa ley integral de libertad sexual, ya el PSOE, pues, el PSOE a nivel nacional, pues, habló de que se reformara, de que se hiciera alguna reforma, de un debate que al final, pues, bueno, ha suscitado polémica en los medios de comunicación y en la sociedad. Entonces, resumidamente, porque no tenemos mucho tiempo, ¿cómo debería reformarse sin tener que volver, por ejemplo, a lo que se dice, ¿no? el volver al Código Penal de la manada, que también se derivó esta ley un poco, pues, a raíz de ese suceso? Sí, desde luego nadie quiere volver a ese Código Penal, de hecho esta ley surge precisamente para combatir ese tipo de paradigma, ese tipo de contexto donde la mujer tenía que defenderse y probar esa agresión pese a todo, ¿no? Y ahí vimos el juicio tan terrible de la manada con ese juez que emitió su veredicto de forma unilateral y personal diciendo aquellas barbaridades. Entonces es cierto que continuamente la mujer ha tenido que probar esas cosas, ¿no? En torno a su vestimenta, en torno a su actitud, en torno al antes o al durante o al después de la vida de esa mujer, ¿no? Ese cuestionamiento perpetuo de una sociedad patriarcal que siempre nos mira con lupa y que no entiende que otros delitos, como si te han robado, no tienen que probar qué ropa llevabas o en qué contexto estabas, sino que es un delito sin más. Es un gran avance la ley del sí o sí, yo creo que es una ley muy necesaria y muy buena. Yo siempre he defendido desde el principio las bondades de esta ley, pero había un aspecto en lo que toca la reforma del Código Penal, que es verdad que dejaba horquillas muy amplias, con mucho juego, ¿no? Todo es agresión ahora, pero la horquilla de penas es tan amplia que permite una discrecionalidad a los operadores jurídicos que hace que muchas veces no se actúe con precisión. Y yo creo que la justicia tiene que ser precisa, tiene que actuar como un bisturí concreta a los casos concretos. El PSOE lo que propone precisamente es esa reforma técnica, esa reforma donde se acorten las horquillas de pena y sean más precisas para que no se derive el efecto indeseado de excarcelaciones o rebajas de penas. Y por ahí vamos, y esa es la reforma que proponemos, que me parece totalmente sensata para evitar ese efecto indeseado. Yo creo que proponer que no tenga esas consecuencias indeseadas una ley que creo que es muy buena en su prácticamente totalidad, es defenderla, no es ni mucho menos atacarla y tampoco volver a códigos penales anteriores que nadie quiere ni desea. También, para hablar de otros temas, en materia del Partido Socialista, bueno, pues se ha presentado esa ley de paridad. También, pues, preguntar, pues, esa valoración, qué supondría, qué beneficios podría tener en cuanto a la igualdad. Serían empresas privadas, también sería en gobiernos. Pues también se habla de esas listas cremalleras, ¿no? que ya se suele comentar. Entonces, resumidamente, la ley de paridad. Listas cremalleras que ya estaban que formaban parte del ADN del Partido Socialista, que ya se estaba haciendo, ¿no? Pero es verdad que ahora se quiere hacer ley, el desarrollo además de una ley que ya estaba aprobada, que es la Ley de Igualdad. La Ley de Igualdad del 2007 ya contemplaba muchas de estas medidas de paridad. Pero es cierto que muchas veces cuando esto no se ejecuta en una ley concreta, con medidas concretas, la ley se diluye, ¿no? Hay muchas cosas de leyes desde el gobierno, las leyes de Zapatero desde el 2004, de parte de la ley de violencia de género que tampoco se ha cumplido todavía, parte de la ley del 2007 que se ha quedado en el tintero, y una de ellas es esa paridad. Yo creo que es importante romper las inercias de la historia y del desarrollo normal de la vida social, que ha sido tradicionalmente de canon masculino y de mirada androcéntrica, ¿no? La vara y el rasero la han tenido los señores y tribunales, gobiernos, órganos constitutivos que han tenido una representación de poder, comités, tribunales, se han formado solo con canon masculino y desde la mirada androcéntrica. Todo el mundo dice esto debería cambiar de forma natural y yo estoy de acuerdo, pero hasta que eso llegue hay que meter ese zanco en las ruedas de la historia y romper esa inercia para que la inercia cambie, para que las mujeres, que somos más de la mitad de la población, tengamos ese derecho a la cuota, ¿no? Y ese derecho a la representación, a la representatividad, a gobernar y a que se nos escuche, ¿no? Nuestras voces y estar ahí. Si esto hay que hacerlo mediante una ley que se ponga ese zanco, ¿no? ese obstáculo a esa inercia que tradicionalmente es endogámica masculina,
pues creo que va a tener unos efectos positivos, como está teniendo ya, ¿no? Yo creo que no podemos ver ya fotos de cuestiones muy importantes que afectan a la vida de los ciudadanos donde no haya mujeres, porque las mujeres formamos parte de la sociedad y por tanto tenemos que estar ahí formando parte de las decisiones también. Como esto lamentablemente hemos esperado demasiado, ¿no? Recordar, ¿no?, la entrada en la RAE de algunas de las mujeres más brillantes que hemos tenido en la historia, lo que ha costado, la entrada en gobiernos, la entrada incluso en las universidades en su momento, o bueno, llegar a las cabezas de los mandos, ¿no?, de quien gobierna o de quien manda. Eso ha costado mucho, porque hay techos de cristal y suelos pegajosos de los que es muy difícil salir, ¿no? Entonces yo creo que estas leyes lo que hacen es de alguna manera saltarse esa dinámica natural que podría tardar un siglo más y que está tardando demasiado ya, para de alguna manera forzar esa dinámica y hacerla más justa. Yo creo que es una cuestión de justicia social, ni más ni menos. Para ir terminando, y ya en cuanto a otro asunto también de gestión, pues como presidenta de Inmusa, ya se conoció la semana pasada pues esa dimisión de Geray Díaz como gerente, y también pues se ha manifestado este fin de semana cuando le preguntaron pues por la opinión, pero yo no le voy a preguntar por la opinión de una dimisión, sino simplemente, y de la forma más resumida, pues comentar el tema del informe de Televisión Melilla, pues que salió. Pues comentaba, ¿no?, que en el mes de agosto de 2022 pues usted propuso sí, que se hiciera un informe para esclarecer hechos de presunto acoso laboral, y que se registró al final en el mes de febrero. Entonces quería aquí en esta mesa preguntarle resumidamente cuáles fueron, o sea, cómo fue esa línea de tiempo, qué ocurrió exactamente, cuál ha sido esta gestión y qué ocurrió. Me alegro que me preguntes sobre el informe en concreto. Efectivamente yo pido ese informe interno a petición de Geray, del gerente de Televisión Melilla, y lo hacemos de forma interna porque no existe un protocolo, no existía ya sí desde enero, no existía un protocolo de acoso dentro de la televisión. Durante todo el año 2022 hemos estado trabajando en un plan de igualdad desde principios de año, desde febrero hasta que se aprueba ese plan en el último trimestre del año 2022, y el primer paso que crea ese plan de igualdad es la creación de un protocolo reglado dentro de Televisión Melilla. No teníamos herramientas jurídicas ni de ningún tipo, ¿no?, dentro de la sociedad mercantil que es Inmusa, no teníamos una herramienta arreglada. Ese comité interno de investigación se hace a petición del gerente y solo para esclarecer si efectivamente se daba ese ambiente en la tele de acoso, presunto acoso, que había denunciado en este caso la demandante, que era Dunia Amar, dentro de Televisión Melilla. Se crea un comité interno formado por 3 periodistas, por 3 personas dentro de la Televisión Melilla, y cuando me presentan el resultado de ese informe en septiembre del 2022, el informe es absolutamente bueno, o sea, benigno, vamos a decirlo así, para Geray. Es decir, no hay nada que nos diga que hay absolutamente nada que pueda probar, porque el informe concluye que nadie ha visto, oído ni presenciado. Ese informe, Paula, se me presenta de forma verbal, ¿vale? No se me leen ni las entrevistas. O sea, no es esto lo que se había. Esto no tiene nada que ver entonces. No, nada que ver. De hecho, ni yo ni las personas que estamos allí, porque creo que sobre todo uno de los 3 fue el que se encargó de hacer las entrevistas y de establecer las conclusiones, ¿vale? Uno de los 3 que están dentro del comité de investigación. Pero los 3 me presentan todo con total naturalidad. No hay nada, Elena, nadie ha visto nada, no hay nada de qué preocuparse, no hay nada que pruebe esto. Es más, yo les pregunto a ellos, pero ¿está pasando algo que yo deba saber como presidenta? Me dicen que absolutamente no. ¿Hay un acta, algún escrito? Porque ha comentado que se hizo de forma oral, pero ¿hay algún acta en esa reunión? Claro, y quiero apuntar una cosita más que me parece importante. En ningún momento digo que no se registre, yo no digo eso. Y tampoco ordeno, porque yo no ordeno, yo en todo caso hablo. Entonces lo de la presidenta de Inmusa ordenó, no, yo no he ordenado nada. Yo hablé con ellos y les dije, entonces ahora ¿qué hacemos con este informe? Porque no hay un protocolo reglado dentro de la tele, no lo hay. Y ellos me aconsejaron, ellos y no yo, pues Elena, como hay entrevistas a trabajadores y trabajadoras por protección de datos personales, creo que no debemos registrarlo ahora y ponerlo a disposición tanto de sindicatos como de partidos que nos lo pidan. De hecho, fíjate, Paula, esto fue en septiembre. En diciembre, bueno, nadie se acordó que habíamos informado los consejos que existía este comité de investigación y un informe. Nadie le preocupó nada. Y en diciembre
el Partido Popular en Ruego y Preguntas nos pregunta por el informe y le decimos mañana mismo lo tienen ustedes si quieren y lo ponemos a disposición del Partido Popular. ¿Por qué tarda el Partido Popular 2 meses en sacarlo? Pues hay que preguntárselo a ellos, ¿no? Qué casualidad que justo en pre-campaña. Es decir, no hay nada oculto, ninguna segunda intención, no hay por mi parte ningún ánimo de ocultación, y ahí tengo los testigos del comité de investigación que opinan exactamente lo mismo que yo. Ninguno vimos absolutamente nada raro, no se nos dijo lo de actitudes acosadoras en ningún momento, que por cierto es uno de los trabajadores los que ha Sí, al final, bueno, eso, aquí ¿no? dice no le consta, que es un poco, son opiniones un poco una información ambiguas. que son opiniones. Y entonces, un poco ambiguas, claro. Entonces quería preguntar por este informe escrito, claro, y terminamos. Y entonces no Paula, como no hay ninguna conclusión que ponga en solfa a nuestro compañero y gerente Geray Díaz, no nos preocupó en absoluto las conclusiones de ese informe, donde además ni siquiera se comentó esa frase de actitudes acosadoras que se deriva de una entrevista de 13 entrevistados o de 14 entrevistados. No se le dio valor por parte del comité de investigación, por ninguna de los tres. Entonces no teníamos ningún tipo de preocupación, ni ningún ánimo de ocultación, que si el informe hubiera sido negativo tampoco hubiéramos ocultado ese informe en ningún cajón, porque no es mi forma de trabajar, ni la línea de nuestro partido, ocultar nada, y menos una cosa que supuestamente podía ser grave. Como no lo fue y las conclusiones fueron que no lo eran, y no se ha judiciado absolutamente nada todavía, ni tenemos ninguna prueba de ningún tipo que corrobore ese acoso, nosotros tenemos que seguir pidiendo la presunción de inocencia y confiar en el testimonio de nuestro compañero. Él, por dignidad y un gesto que le honra, y por no seguir aumentando esa bola, esas difamaciones y ese juicio mediático, decide retirarse. Pero nada más. Y lo digo con total, y además así lo expliqué en el Consejo de Administración. Lo expliqué con total sinceridad, los pasos han sido de lo más natural, no ha habido ánimo de ocultar nada porque no había nada, no se nos presentó nada, y esto es lo que hay. Y ese informe, evidentemente luego, si a mí me lo hubieran presentado tal y como está, por escrito tal y como está, pues probablemente a lo mejor le hubiera dado un poquito más de importancia de la que le di en septiembre cuando se me presentó de forma verbal, donde se le quitó y se le restó absolutamente toda importancia a las conclusiones. No tenemos más tiempo para ahondar sobre este asunto, pero quería preguntarle por este tema para concluir. Así que, Elena Fernández Treviño, muchísimas gracias por estar aquí en la réplica una vez más. Muchas gracias a ti, Paula, como siempre. Muchas gracias. Y muchas gracias a los espectadores. Como ya saben, ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos después de los anuncios también para seguir hablando, pues sobre todo de igualdad de género, de abordar la violencia machista y de cara pues al 8 de marzo.